Soy Ignacio Gómez de Liaño y voy a hablar para Res Hispánica sobre la filosofía. ¿Por qué el filosofar? Porque el mundo se nos presenta como algo misterioso, como algo secreto, y descubrimos que solo si conocemos el mundo y las condiciones de la existencia humana, pues podemos mejorar la vida. Es verdad que el conocimiento antes de la filosofía tenía una versión, una aplicación de forma mitológica. Entonces los mitos también eran un intento de explicar las cosas de la vida, las realidades del mundo, pero era una explicación que no se basaba solo en el uso lógico del lenguaje, sino que más bien era un relato, era una forma muy emotiva, digamos, de entender las cosas. Cuando la filosofía se crea, pues en torno al siglo VI antes de Cristo, con los filósofos llamados presocráticos, Parménides, Pitágoras, etc., y que después tendrán su gran culminación en Platón y Aristóteles, y más tarde pues en figuras como Séneca, etcétera, etcétera. Entonces ya lo que se hace es, sin renunciar por completo a los mitos, que se ve en la República de Platón y en otras obras de Platón y también de Aristóteles, sin embargo se pretende utilizar la lógica, el uso lógico del lenguaje y racional, pues para explicarnos las cosas. Porque las cosas necesitan una explicación si queremos mejorar nuestra vida. Pero a mí me parece que ese tipo de filosofía que renuncia a lo emotivo, que renuncia a los mitos, que renuncia a las figuras mitológicas, tiene un inconveniente, y es que no sirve tanto para regular la vida. No cabe duda que no porque pensemos más lógicamente vamos a mejorar nuestra manera de vivir. Bien lo saben los propagandistas, bien lo saben las religiones, que hay que articular toda una serie de imágenes, de relatos, una serie de relatos, pues para imprimirse en las almas de las personas. Por eso es por lo que yo siempre he postulado, junto con el discurso lógico propio de la filosofía, desde Platón, Aristóteles, el decurso mnemónico, como se ve, por ejemplo, en obras de Quevedo o en el Criticón de Gracián. Es decir, la regulación también de la vida imaginaria. Es decir, no basta con regular nuestra forma de utilizar el lenguaje y de adaptarlo a las condiciones de la lógica y aplicarlo por lo que nos cuenta la experiencia, la observación de la realidad, sino que si queremos también aprender a regular nuestra vida, tenemos que aprender a saber cómo regular la vida imaginativa. Y precisamente en esta dirección se encaminó el arte de la memoria, sobre todo desde la reforma que hizo en el siglo I a.C. Metrodoro Escepsis, y que tiene como su culminación en figuras como Giulio Camillo del Minio y sobre todo Giordano Bruno de Nola, el gran filósofo y pensador y visionario napolitano de la segunda mitad del siglo XVI. Precisamente en estas obras lo que se pretende no es solo enseñar los procedimientos para mejor recordar las cosas mediante los dos preceptos, el de los lugares, dada la capacidad que tienen los lugares para evocar recuerdos, y las imágenes de tipo dinámico, activa, dramática, por la capacidad que tiene esa clase de imágenes pues para también avivar la memoria, sino también para organizar nuestra vida interior. Entonces yo creo que, y de hecho, hay formas de espiritualidad, como los ejercicios espirituales de San Ignacio, o la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, o el castillo interior, las moradas de Santa Teresa, que también están utilizando esos procedimientos, pero es verdad que son procedimientos que no se utilizan con una función puramente racional, sino más bien religiosa. Por eso es por lo que yo creo que es importante el que para aprender a fondo a filosofar no solo aprendamos a utilizar lógicamente el lenguaje con vistas a la comprensión de las cosas, sino también a saber cómo organizar el mundo de las imágenes, ya que adheridas a ellas están los sentimientos, las emociones, y de este modo ser capaces también de aprender a vivir mejor. ¿Que eso no resolverá el misterio que es la existencia y que es el mundo? No cabe duda.
Ese es un misterio que está ahí y que estará desde el comienzo de los tiempos hasta el final de los tiempos, puesto que no es el ser humano el que ha creado al ser humano, ni el que ha hecho el mundo, sino no se sabe quién, y por lo tanto, si no se sabe quién, es muy difícil que lleguemos a saber el fondo de la realidad. Pero la filosofía pretende orientarnos en esa dirección de ir al fondo de la realidad y sobre todo aprender a vivir adecuadamente.